Hola a todos, bienvenidos a Virus Afuera, Conocimiento Adentro. En el podcast de hoy hablaremos de un análisis de las respuestas del gobierno ante la crisis. Por eso, la invitada del día de hoy es Laura Milena Nieves, politóloga egresada de la Universidad del Rosario y estudiante de la especialización en evaluación y desarrollo de proyectos en esta misma universidad. Hola Laura. Hola, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. La pregunta es la siguiente. Desde su punto de vista, ¿cómo considera que ha sido la respuesta por parte del gobierno colombiano frente a la problemática de los asesinatos a líderes sociales durante la época de crisis sanitaria? Bueno, realmente hablar de la respuesta por parte del gobierno colombiano frente a la problemática de los asesinatos de líderes sociales durante la época de la crisis sanitaria podría suponer mucho y a la vez nada, porque pues esta es una problemática que se ha venido presentando no solo desde este gobierno, sino desde el anterior. En el gobierno anterior decían que todo era cuestión de líos de faldas y en este simplemente dicen que matan más gente por, no sé, robarles el celular o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, es claro que de un tiempo para acá esta problemática ha sido invisibilizada por parte de los gobiernos y en ese sentido hablar de una posible respuesta no tendría tampoco como mucha cabida si lo vemos desde ese punto de vista. Para muchos, el tema de la crisis sanitaria ha funcionado incluso como una especie de cortina de humo, en donde al estar toda la población preocupada por el tema del virus y qué va a pasar y la economía y el estar cuidándonos entre todos para evitar enfermarnos nosotros o nuestras familias, ha hecho que le dejemos de prestar atención a todo lo que venía pasando en el país antes de la emergencia. Entonces, fácilmente el gobierno ha podido evadir el tema. Tanto así que es claro que han subido las cifras, y suena horrible decirlo así en términos de cifras, pero han subido el número de asesinatos de líderes sociales en el país, sobre todo en regiones que supuestamente ya se consideraban libres de conflicto, y nadie dice nada y nadie está pendiente de eso. Tanto así que tampoco en los medios de comunicación masivos lo están informando. Todos son especiales sobre el virus y la economía y la gente rebuscándosela o la gente que se está muriendo. Y nos estamos enterando en su mayoría de estos homicidios por parte de medios independientes o locales, o incluso información que da la misma población civil a través de redes sociales. Lo que quiere decir que para mí no habría una respuesta clara por parte del gobierno ante esta problemática, porque si ha sido invisibilizada en el último tiempo, ahorita aún más. Yo lo vería de esa manera y creo en últimas también que entonces esa invisibilización y esa no respuesta también es una especie de forma de complicidad, porque no es posible que estén asesinando ciudadanos a lo largo y ancho del país con unas características más o menos similares. Es decir, son personas que están en una causa, bien sea ambiental o bien sea por derechos humanos o que estén en algo hacia lo social, que los estén asesinando a ellos al frente de sus familias al estilo sicariato y que digan que son hechos aislados. Ahí se puede ver de pronto una complicidad y más ahora que tienen la excusa perfecta para no decir absolutamente nada. Esto no quiere decir que uno no le ponga cuidado al tema de la pandemia, porque obviamente sí, pero sin embargo se ha perdido un poco de vista lo que ha pasado, lo que sigue pasando en el país. La pandemia nos paralizó a nosotros como ciudadanos, pero no paralizó el crimen, no paralizó el aparato estatal y siguen pasando estas cosas de las cuales nadie dice nada. ¿Nos puede contar cómo le han parecido las iniciativas regionales para contener el COVID-19 respecto a las políticas del gobierno? Bueno, las iniciativas regionales para contener el COVID se pueden entender de dos maneras. Recién empezó todo el tema de la pandemia. Vemos que las alcaldías y gobernaciones empezaron medidas muy concretas, muy rápidamente. Empezaron a imponer toques de queda en municipios, cerrar fronteras de departamentos, como lo hicieron, por ejemplo, Boyacá y el Meta, para proteger a su población y blindarla de la migración masiva a los focos de contagio, como por ejemplo Bogotá. Sin embargo, vemos que estas acciones empezaron a hacer pues de manera individual
Y el gobierno nacional después decidió tumbar, por así decirlo, estos decretos, argumentando que solo Presidencia de la República podía decretar esos toques de queda, que se abría y que se cerraba. Sin embargo, despuésito de eso, ya el gobierno entonces otra vez le dio autonomía a los alcaldes y gobernadores para volver a decretar estos cierres. Lo que significa que inicialmente la respuesta territorial fue mucho más rápida que la respuesta nacional y el gobierno nacional, al advertir esto, decidió frenarlo. En última se podría decir que por un afán de protagonizar y de quedar ahí mostrándose como quien ha enfrentado la crisis. Eso fue un primer momento, ya después se ha logrado una articulación un poco más, pues una articulación realmente, es que al principio no la había, y ya se han establecido diálogos entre entes territoriales y el nivel nacional, precisamente para poder estar todos de acuerdo sobre las acciones que se están tomando y así contener un poco la población y la desinformación que hay alrededor de todo el tema de la crisis. Y finalmente, ¿cómo califica la respuesta del gobierno frente a la situación que se presenta con la población de escasos recursos? Se puede decir que aunque se han hecho algunos avances significativos, aún pues falta mucha población por atender. En tanto, digamos, al principio se sacó muy rápido todo el tema del ingreso solidario cruzando bases de datos, como por ejemplo la del Sisbén y la de población vulnerable priorizada desde la unidad de víctimas, entre otras, cosa que antes decían que era imposible, que eso no se podía hacer, que no sé qué. En este momento se pudo sacar súper rápido, lo cual fue una respuesta pronta, pero como todos sabemos, eso generó muchísimos problemas porque pues la gente se empezó a dar cuenta que estaban recibiendo subsidios, por ejemplo, personas que ya habían fallecido o que recibían subsidios beneficiarios en municipios de Colombia que no existían, con números de cédula como 1111 o 2222. Entonces, pues eso debilitó un poco la confianza en el proceso. Por otro lado, pues también hemos visto lamentablemente casos de corrupción que no son nuevos, en donde sobrecostean los mercados que se han entregado. Entonces hemos todos escuchado casos en donde facturan latas de atún a 20.000, 25.000 pesos, cuando realmente no valen más de 5.000, 8.000 pesos. Entonces, si bien la respuesta parece ser efectiva, en la práctica no tanto, porque la población vulnerable sigue sin recibir recursos. Si la situación es crítica en el área rural, en el área urbana, pues asumimos que la situación es aún peor en el área rural, en donde no hay cobertura de este tipo de, digamos, de servicios, pero tampoco hay una cobertura amplia y suficiente sobre temas de salud. Entonces, para mí, la respuesta se ha quedado corta y ha sido insuficiente en términos de atender realmente a la población de escasos recursos. Muchas gracias, Laura. Por eso es muy importante estarse preguntando cómo el gobierno ha ayudado al país en cuanto a las medidas sanitarias que se deben tomar para prevenir los contagios y además tener cuidado a la hora de salir de sus casas. Gracias por escuchar, que tengan una buena semana.